Muy buenas noches a todas, a todos los que están conectados, acompañándonos en esta transmisión de la noche de hoy. Qué bueno poder compartir este tema espiritual de esta noche, donde cada día vamos creciendo un poquito más y acercándonos a esa manifestación de la divinidad dentro de nosotros. Este es un espacio espiritual, este es un espacio que busca que las personas crezcan en su espiritualidad y en su dimensión profunda del alma para que así podamos cumplir la misión que trajimos a este planeta, que fue quitar esas cáscaras de dureza que nos cubren, poder ver más allá del samsara, de la ilusión, y poder encontrarnos con nuestra verdadera esencia, que es la divinidad. Un día la divinidad dijo: voy a dividirme en muchos pedacitos, y esos pedacitos no son solamente seres humanos, sino universo. Todo lo que conforma el universo es un pedacito de la divinidad. Y un día la divinidad dijo: voy a generar dentro de esos muchos pedacitos seres humanos. Y esos seres humanos soy yo, una moleculita pequeñita de lo que es la divinidad. Entonces cada uno de nosotros es una pequeña molécula de la divinidad, haciéndose consciente o tratando de hacerse consciente para poder manifestar la grandeza divina. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Qué bueno poder contar con la libertad de expresarnos, con la libertad de poder hablar de cosas que nos gustan. Vivimos en un país que tiene muchas libertades. La gente se queja bastante, pero realmente somos un país con muchas libertades. En otros países hay mucho más controles a los contenidos y en el nuestro no tanto. En Colombia, desde donde transmitimos nosotros, existe, la verdad, una libertad de expresión bastante amplia. Entonces, damos gracias a Dios por eso, porque podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Bueno, esta semana estuve hablando un poco, publicando cosas acerca de lo que es el sectarismo político y el sectarismo religioso. Yo a veces digo, no me puedo perder del objetivo esencial, que es realmente lo espiritual, cómo afecta lo político también a lo espiritual. Las personas espirituales no tenemos un compromiso con ninguna confesión política, con ningún partido político. Las personas que buscamos la dimensión espiritual realmente buscamos más principios, y a veces los principios y los valores están repartidos entre un lado y otro lado de la política. Entonces este partido tiene algunas cosas que me parecen bien y que me gustan, y el otro partido tiene otras cosas que están bien y que van conforme a la espiritualidad. Entonces es muy difícil matricularse con un solo segmento de la política, porque, como lo acabo de decir, de este lado tienen unas cosas, de este lado tienen otras cosas, y solamente tomando de aquí a allá puedo armar el paquete completo. Nosotros trabajamos nuestra espiritualidad desde los principios fundamentales. Hay un principio básico y fundamental que es la autonomía. La autonomía es importante. ¿Por qué es importante la autonomía? Porque la autonomía es lo que te garantiza a ti el poderte convertir en lo que tú quieres, ¿sí? La autonomía es que tú decidas por ti mismo, por ti misma, lo que quieres para tu vida. Si no hay autonomía, no hay sinceridad. Hay muchos grupos religiosos que sueñan con un estado confesional. Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Estado confesional qué es? Es un estado que está matriculado con las premisas de una religión. Eso ojalá jamás lo veamos. Yo, como persona de fe, como persona espiritual, como persona creyente en Dios, espero que jamás el estado se vuelva un estado confesional o religioso o espiritual. Espero que no, que nunca pase eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque enseguida empieza a imponer una creencia, y la gracia que tiene ser espiritual es que tú llegues al camino espiritual desde la libertad. Yo decidí mi camino. La autonomía se hace manifiesta. Entonces es importante que nosotros dejemos de estarle
poniendo matices religiosos al Estado. El Estado tiene que ser laico y lo suficientemente amplio en su visión de país y de mundo y de principios, que todas las personas quepan dentro de ese país. Nosotros recordamos un procurador, una persona que ocupó altos cargos, que era de una religión y él quería imponer sus premisas religiosas desde el Estado. Eso es equivocado, es tonto, es primitivo, es absurdo, es abusivo, porque el Estado tiene que cuidarnos a todos. Al que es, usemos palabras concretas y términos concretos, al que es católico, al que es evangélico, al que es testigo de Jehová, al que es mormón, al que es satanista, al que no sé qué, a todos los tiene que cuidar el Estado y garantizarles la libertad de creer, porque la verdadera fe es la fe que es autónoma, cuando tú libremente decidiste estar en esa fe. Si te forzan, si te obligan, si te compran, como hizo Constantino cuando fundó la Iglesia Católica Romana, que compró el alma de todo el mundo imponiendo desde el Estado una religión, pues ya vemos los resultados, ¿no? Una religión que ha sido históricamente un desastre total. Entonces la fe tiene que ser libre, por tanto el Estado no puede imponer la fe, no puede defender premisas religiosas, sino premisas que sean coherentes y coincidentes en lo que nosotros consideramos que es una sana moral estatal, ¿verdad? Entonces, en los que hemos llegado libremente a nuestras iglesias, pues lo tenemos claro. Yo le doy gracias a Dios y me perdono a los que no han vivido lo mismo que yo, que mis papás no son de mi religión, nunca fueron evangélicos. Yo fui evangélico 15 años de mi vida en la iglesia tradicional, 10 años más en la iglesia evangélica pues incluyente, y ahora pues simplemente sigo el camino espiritual. O sea, he ido madurando hasta que he llegado a este estado de espiritualidad libre de religiones. Las religiones en sí mismas no son malas. Lo malo es que son estadios muy básicos, muy abajo de, digamos, el estatus espiritual. El estatus espiritual no es por nombramientos, es por evolución del alma, ¿sí? Una persona puede en la iglesia hacer nada y ser la más espiritual de la iglesia, ¿sí? No tener un título, no tener estudios teológicos, pero ser la persona más espiritual de la iglesia. Jesús siempre enfatizó ese tipo de cosas, como que el tema era espiritual y no de poder, ni siquiera de tener el discurso más sólido, más profundo, más convincente, sino la persona que mejor servía, la persona que más se acercaba a Dios, la persona que manifestaba en su comportamiento, en su vida, en sus pensamientos, en todo su hacer, esa presencia de Dios dentro de sí. Esa era la más espiritual, y no necesariamente tiene que ser el pastor, ¿sí? Hoy me ha tocado hablar mucho de cosas seculares y de cosas espirituales. Entonces yo llegué a la iglesia porque me convenció, porque me gustó, porque andaba en una búsqueda, y mis tíos, pues si estaban en la iglesia evangélica, no eran autoridad sobre mí, no me podían obligar a ir a la iglesia evangélica, pero a mí me gustaba su iglesia y yo empecé a asistir a la iglesia evangélica porque me gustó. No me predicaron, no me obligaron, casi que ni me invitaron, casi que yo me pegué al parche ahí y me fui con ellos a la iglesia, y estuve muchos años en la iglesia y lo disfruté muchísimo. Pero hay que ir trascendiendo, hay que ir quemando etapas, no nos podemos quedar en la etapa religiosa. A mí me enseñaban en la iglesia evangélica que mi iglesia no era religiosa, que era espiritual. Y resulta que uno se va dando cuenta de que no es verdad, porque hay unos ritos y unos obligatos y una castración a la libertad de las personas que indican que hay un control y una manipulación. La espiritualidad verdadera no es obligada, o sea, no tiene ningún tipo de matiz que lleve a la obligatoriedad o a la coerción de la libertad. Si tú eres espiritual, tú vives tu vida para ti, ¿sí? Y tú vas descubriendo principios, tú vas descubriendo valores, tú vas descubriendo estrategias espirituales, tú te vas acercando voluntariamente, libremente y con tu método a la divinidad, a Dios. Entonces, la espiritualidad se diferencia muchísimo de la religión, porque la religión quiere imponer formas, ¿sí? Y una religión que no tiene
contenido espiritual es una puesta en escena, es un teatro, ¿sí? Eso de que los grandes altares barrocos y dorados y las cosas, ¿sí? Claro, eso lo hacía para impresionar a la gente, pero ¿qué tanto contenido espiritual tiene ese altar barroco y esa estatua y esa velita y eso que pones allá? ¿Sí? ¿Cuál es el contenido espiritual que tiene eso? ¿Cómo te transforma interiormente? ¿Cómo te acerca a la divinidad? ¿Cómo manifiestas a la divinidad a través de eso? ¿Cómo te ayuda a eso? A que tú puedas estar más cerca de la divinidad y a crecer espiritualmente. Entonces, las religiones son un kinder espiritual. Generalmente las personas que permanecen aferradas a la religión no tienen una gran espiritualidad, porque se distraen. Buda hablaba del samsara, de la ilusión, ¿sí? Y decía que toda la existencia humana era una ilusión. Nosotros creemos que esto es la gran cosa y no tenemos en cuenta que todo esto se va a acabar. Este cuerpo físico se va a acabar. Este apartamento, esta casa donde yo estoy, algún día ya no va a estar. Esto no va a estar eternamente y para siempre. Lo único real es mi espíritu. Eso va a estar para siempre. Es eterno porque hace parte de la divinidad. Es un pedacito de la divinidad y está allá adentro. Y está dentro de este cuerpo físico, está sujeto a lo que dice mi mente. Por eso es importante cultivar la mente también, cultivar las buenas costumbres, disciplinarnos, no ser personas mundanas, carnales, que andan solamente pendientes del placer físico, porque todo eso se queda aquí. Lo que realmente trasciende es el espíritu. Y cuando uno va creciendo espiritualmente, uno va sintiendo otros placeres distintos. No es que los placeres de la carne sean malos. A mí, por ejemplo, me encanta bailar un ratico. Después empieza el dolor en la rodilla. Tú puedes tomarte una cerveza, tú puedes compartir con amigos, pero cuando eso se vuelve como el eje de la vida, como demasiado importante, como que empieza, ¿sí? Y la esencia de la vida, pues indiscutiblemente tú estás perdiéndote de lo verdaderamente importante que es lo espiritual. A veces uno tiene amigos y solamente con sentarse al lado del amigo o de la amiga, ya uno con eso se siente pleno, porque hay un contacto espiritual, hay una dimensión metafísica que se mueve ahí más allá de lo físico, donde hay una conexión en amor, en cosas mucho más profundas que simplemente el placer de la carne o el placer sexual o lo que sea, que en sí mismo, vuelvo a repetir, no son malos. Tú puedes disfrutar del sexo, tú puedes disfrutar de la fiesta, tú puedes disfrutar de todo, pero que eso no sea tu amo y tu directriz en la vida. Eso hace parte de la vida. Pasamos por ahí sabiendo que hay cosas muchísimo mejores. Hay gente, por ejemplo, en Bogotá, en la ciudad donde yo vivo, hay muchos sitios donde se practica biodanza, donde se practica meditación grupal, donde se interactúa mucho en grupo. Y hay mucha actividad, que es bonito interactuar en grupo, en actividades comunes, pero más allá de eso está el crecimiento del espíritu, ¿sí? Mi crecimiento espiritual. Cuando uno empieza a cultivar el espíritu, no solamente se trata de volverse un apático a todo lo que tiene que ver con la vida. Hay gente que tiene unas visiones extremadamente raras de lo que es ser espiritual. Yo, por ejemplo, defiendo mi derecho a ser humano también, ¿sí? A ser humano, a reaccionar como humano, a tener expresiones humanas, a interactuar como humano. Defiendo también el hecho de haber nacido donde nací. O sea, a mí se me nota mucho mi acento costeño, donde voy, donde estoy. Así tenga 20 y pico años viviendo en Bogotá, mi acento es como el acento de mi tierra. Todavía se me siente mucho porque me gusta, porque lo disfruto, porque lo homenajeo, porque no he tenido la obligación de cambiar el acento y son cosas muy humanas. Entonces no hay que mistificar todo y volver todo sagrado. Entonces yo camino así y hablo así. Somos humanos, ¿no? Entonces yo como Luis Camilo tengo que ser el Cristo Luis Camilo. Tú que te llamas César tienes que ser el César, el Cristo César. Tú que te llamas María tienes que ser el Cristo María, ¿sí? O sea, si Cristo estuviera en su plenitud dentro del cuerpo de María, ¿cómo sería ese Cristo? Ese Cristo mujer,
ese Cristo con el carácter tuyo, ¿sí? O ese Cristo joven o ese Cristo adulto, ¿sí? Porque es el Espíritu manifestándose a través de una realidad material. Eso es espiritualidad, no es el hipermisticismo. Nosotros sabemos que ese hipermisticismo se volvió también una máscara, una fachada, y a la gente le encantan esas fachadas. Entonces el Padre, yo recuerdo que en mi búsqueda espiritual, antes de la iglesia evangélica, yo iba a la iglesia San Pío X, una iglesia lefebrista, o sea, hacían la misa en latín, una misa muy medieval, muy seria. Yo decía, uy, esto es lo real, qué seriedad. En esta iglesia sí son serios. Y el cura vestido de negro, con la cara así de acontecimiento, y cuando tú llegabas así, tenías que besarle el anillo, ¿sí? Era una cosa súper mística, pero después me puse a ver y yo dije, este cura también tiene una cara de depravado, ¿sí? Esto no es misticismo, esto no es nada, esto es payasada, esto es teatro, ¿sí? Yo prefiero llegar a un sitio donde el líder me reciba de abrazos, ¿sí? Y se ría conmigo y de pronto compartimos un chiste picante, ¿sí? Es más real, está más en la realidad, y así era Jesús. Jesús, no existe un Jesús sacerdote, no existe un Jesús con sotana, no existe un Jesús con ropa interior mormona. Jesús no usó eso jamás. Jesús era un tipo por ahí, ¿sí? Que la gente lo miraba como alguien normal, como el hijo de un obrero, porque el papá era un obrero, carpintero, ¿sí? Y muchas veces obrero también, y él también trabajó en eso en la primera etapa de su vida. Entonces Jesús se manifestó y Jesús se encarnó no para glorificar el misticismo, ese misticismo extraño. No, lo importante es lo que hay dentro de ti. En la profundidad de tu ser debe existir amor, tolerancia, respeto, una visión espiritual de la vida. La visión espiritual implica también ser positivo frente a la vida, porque cuando uno empieza a volverse negativo, empieza a traer cosas negativas sobre la vida misma. Ahora, hay que ser positivos con los pies en la tierra, saber que tenemos limitantes, y eso se llama humildad. A veces hay personas que pueden tener como meta en la vida ser los mejores. Si tú eres jugador de fútbol profesional, pues tú quieres ser el mejor equipo del mundo, pues obviamente eso está implícito ahí. Pero si tú eres zapatero, pues bueno, aspira a ser el mejor zapatero, pero con que sea bueno es más que suficiente. Si tú eres un arquitecto, pues hacer cosas bien hechas, ¿sí? Que lo que tú hagas en tu oficio sea muy bien hecho, hecho con amor, hecho con honestidad, eso es lo importante, pero no meternos en la competencia exitista que el mundo siempre nos muestra. Ten mucho cuidado con esa palabra, el exitismo. El exitismo ha matado muchas almas, el exitismo entristece a la gente. El exitismo lo que hace es generarle a la gente ansiedad, porque siempre quiere estar en el curubito, ganando mucho y siendo el mejor, y los aplausos y el reconocimiento. Bueno, todo el que tiene un oficio trata de ser bueno, pero a veces hay que hacer un balance, ¿sí? Y recuerdo mucho un mexicano que es humorista y él también es conferencista de vida. Y él decía, ¿y cuál es el problema si yo no soy el primero, sino el segundo, el tercero, el quinto o el 25º? Si yo estoy feliz, ¿sí? Si estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, si tengo un balance en mi vida. Porque ¿qué hago yo con trabajar 18 horas al día y vivir cansado, y vivir de mal genio, y vivir con rabia, y vivir así me entren millones de millones? Prefiero trabajar menos, ganar menos y estar más tranquilo, y estar más sano, y estar más feliz, ¿sí? Entonces la espiritualidad nos lleva como a ese balance de no caminar en los lineamientos del mundo que te exige ser el mejor. No pasa nada si no eres el mejor. Tú tienes que hacer una diferencia entre lo que es ser excelente y lo que es ser el mejor, ¿sí? ¿Quién es la persona excelente? La que hace lo mejor que puede, ¿sí? No el mejor de los mejores, pero en su propio ranking, en su propia escala de valores, en su propia escala de cosas, él hace lo mejor que puede, hace el 100% de lo que puede, ¿sí? Y hace un balance entre lo que le dedico al trabajo, lo que le dedico a la familia, lo que le dedico al descanso, y tengo una vida relajada y tranquila, y no ando soñando con ser el mejor
¿para qué? Sí, el más exitoso, pues, no digamos el mejor, el más exitoso. Porque tratar de ser el mejor sí es un buen propósito, pero a veces ni se puede, ¿sí? Yo les cuento y siempre lo he dicho y lo uso mucho como ilustración porque yo tengo que hablar de mi vida porque es el man que más conozco, se llama Luis Camilo, ¿no? Porque sí te puede llegar a conocer muy bien. Ojo con esas personas que dicen, es que uno nunca llega a conocerse lo suficiente. Sí, llega a conocerte lo suficiente. Uno llega a conocerse muchísimo cuando uno no se dice mentiras. Pero cuando tienes ese afán de exitismo, ay no, es que yo no soy así. ¿Cómo voy a ser yo así? Sí eres así. Entonces dígase las verdades. Mírese desnudo en el espejo. No solamente el cuerpo físico, sino también esto y también esto. ¿Sí? Hay gente que honestamente dice, mira, me da rabia tal cosa. A veces me dan ganas de coger a puño a mi pareja, porque me da rabia que le vaya mejor que a mí. Bueno, eso no está bien, pero parte de un hecho, digamos, de un balance positivo o de una estrategia positiva, reconocer la verdad para poder cambiarla. Si tú no reconoces el error, ¿cómo lo cambias? ¿Sí? ¿Cómo cambias tú una cosa que está equivocada si no sabes que está equivocada o no reconoces que está equivocada? Para poder cambiar lo malo, hay que reconocerlo como malo, ¿sí? Primero, y luego se cambia. Eso sí nos lleva a una evolución. Entonces es importante que nosotros nos digamos la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué verdad me digo yo? Yo, por ejemplo, yo viví de tocar en bares. Primero toqué muchos años en la iglesia, 15 años. Desde los 21 años empecé a tocar en la iglesia. Me hice músico en la iglesia. Le agradezco a la iglesia esa oportunidad. No me pagaban, pero me dio la oportunidad de tocar y tenía un público enfrente. Que tocar con un público es algo muy formativo, ¿sí? Entonces me hice músico en la iglesia, pero una cosa sí yo entendí un día: yo no iba a ser el mejor pianista del mundo. Yo compartí con gente que era bravo tocando ese piano. Yo tengo un nivel, pero que ser mejor no soy el mejor, ni nunca lo seré porque no tengo la capacidad y tampoco quiero dedicarle tanto tiempo a ensayar como un amiguito mío que ensayaba 9 horas al día. No quiero hacerlo tampoco. No tengo la capacidad natural, el talento natural y no quiero dedicarle tanto tiempo. Entonces yo acepto ser un pianista bueno. No soy excelente, soy bueno. Punto. Estoy feliz con eso. Estoy conforme con eso. No estoy en pelea con nadie, no estoy luchando con nadie, no quiero el éxito de nadie, no quiero la posición de nadie. Hay mejores que yo, los aplaudo, los reconozco, disfruto cuando tocan el piano. Yo estoy contento siendo lo que soy, ¿verdad? Entonces me digo la verdad. Entonces hay gente que no asume su verdad porque no ven sus limitantes. Entonces viven luchando para lograr una cosa que nunca van a lograr. Dígase usted mismo, usted misma la verdad. Hay cosas que no están en mi alcance y no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? Usted debe tratar de tener una vida digna, trabajar en algo digno, haciendo lo mejor que pueda, eso sí, pero teniendo un balance en la vida. El exitismo ¿a qué nos lleva? A competir con todo el mundo, a un estrés absoluto todo el tiempo. Y le voy a decir algo: usted puede dedicarse, yo pude haberme dedicado a estudiar 9 horas al día el piano, de pronto tenía el tiempo, ¿sí? Pero llega alguien con un talento natural y empieza a tocar mejor que yo, y no pasó nada, y yo no logré lo que quería, que era ser el mejor pianista del mundo, porque hay alguien que tiene un talento natural. Eso no lo podemos negar. ¿Qué es más importante? ¿La disciplina o el talento? Bueno, si una persona con mucho talento se vuelve disciplinada, se vuelve excelente, ¿sí? Si una persona con un talento menos se vuelve disciplinado, va a llegar a cierto nivel, pero lo va a superar el que tiene el talento natural. Eso sin nada que hacer. Si no, no nos echemos mentiras. Entonces hay un determinismo en la vida. Tú no elegiste dónde nacer, tú no elegiste quién iba a ser tus padres, por lo menos no conscientemente. Se dice en la teoría espiritual que nosotros elegimos dónde íbamos a nacer. Yo no sé si será así exactamente, que elegimos dónde nacer, pero yo sí creo que hay una conversación con la vida y con Dios para venir a hacer unas tareas en este plano. Esas tareas se llaman karma, se llaman dharma, misiones de vida, tareas que traemos. El dharma es como la misión de vida, ¿sí?
vine a ser músico, o vine a ser pintor, o vine a ser arquitecto, o vine a ser dueño de una tienda, ¿sí? Especificando ya cosas, o vine a ser, como se dice, piloto de avión también, pero el karma sí se refiere a tareas específicas. Viniste a trabajar tu falta de amor, viniste a trabajar tu dureza, ¿sí? Del alma, viniste a trabajar tu ambición, ¿sí? Para poder manifestar a la divinidad dentro de ti. ¿Dónde están todas esas cosas? En la mente, ¿sí? En la mente se incuban todas las cosas malas que nosotros tenemos, porque el espíritu es libre. Por eso es que cuando tú haces meditación, cuando tú haces una meditación introspectiva bien profunda, la mente empieza a limpiarse, porque todas esas cosas que están incubadas ahí, todas esas manías, todas esas mañas, todos esos dolores, todas esas angustias, todos esos falsos valores empiezan a diluirse cuando hacemos meditación, porque en la meditación nos encontramos con la divinidad, y esa meditación es como una misa carismática, como una misa de sanación, como un, ¿sí me entiendes? Como un evento en el cual mi alma, mi mente son impactados. Sobre todo mi mente empieza a bajar y el espíritu empieza a crecer. Porque en el espíritu nosotros somos exactamente iguales a Cristo. Nuestro espíritu es el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no la mente, ¿sí? No el alma, el espíritu. El alma sí tiene algunas cositas que no están muy en orden, ¿sí? Y la mente peor, la mente tiene muchísimas cosas que son terriblemente malas. La envidia, el odio, las inseguridades, la rabia, el dolor, todo eso se incuba en la mente. Buda nos da una clave. Buda dice, el apego es el origen del dolor. Los apegos originan dolor. ¿A qué nos apegamos? Nosotros nos apegamos a todo. Somos como unas garrapatas emocionales. Nos pegamos a la familia, nos apegamos a todo, nos apegamos al trabajo, nos apegamos a la pareja, nos apegamos al sufrimiento, nos apegamos a todo, nos apegamos como unas garrapatas, ¿sí? Y Buda dice, suéltate, ¿sí? Suelta todo eso, porque al final todo lo que nosotros tenemos en este plano aquí se queda y va a ser destruido algún día. Lo que se queda aquí va a ser destruido, ni siquiera va a permanecer aquí. Algún día la Tierra misma va a ser destruida. Eso es el ciclo natural de los planetas. Entonces todo lo que hay en la Tierra se va a destruir. Entonces yo para qué me preocupo de lo que se queda aquí o de lo que hay aquí si todo se va a destruir. Nosotros tenemos, claro, una encarnación que es demandante. Tenemos un cuerpo físico que es demandante, que tenemos que alimentar, que tenemos que cuidar, que tenemos que mimarlo, que tenemos que energizarlo, ¿verdad? Para estar bien. Pero no es el eje de nuestra vida, no es la esencia de nuestra vida. La esencia de nuestra vida y el motivo por el cual estamos acá es iluminarnos, que el espíritu crezca tanto que se apodere de todo. Es que cuando uno tiene una vida espiritual profunda, uno se sana, ¿sí? Muchas de las enfermedades que tenemos, alguien dice que todas las enfermedades que tenemos salen de la mente y de las emociones, ¿sí? Las emociones nos enferman, así como las emociones también nos pueden sanar. Por eso la emoción que genera una meditación profunda es sanadora. ¿Cuántas veces uno nos ha sanado? Yo, por ejemplo, hago meditación y salgo de ahí hasta rejuvenecido, hasta con otra cara. Porque el espíritu se engrandece, esa energía que está dentro explota, Dios dentro de mí explota, el Espíritu Santo explota, ¿sí? Y afecta positivamente todo lo que hay en mí, mi cuerpo físico, mi mente, mis emociones, ¿sí? Entonces es importante que tengamos una disciplina espiritual para poder estar sanos, para poder estar felices, para poder convivir. Qué importante compartir. Hoy ha sido un día donde he compartido con mucha gente. No fue planeado, como que la vida sabe que yo soy muy de agenda y me agendó citas hoy y he hablado con mucha gente en el día de hoy. Hoy le hice el tarot también a una persona muy cercana que aprecio mucho, que es muy linda persona. Compartí con ella de manera muy íntima porque me cuentan cosas muy privadas. También personas que han venido acá
al tema de cómo estoy vendiendo mi apartamento, a buscarlo, entonces también sueltan cosas y se interactúa con ellos, con los vendedores, con los compradores. Entonces es muy lindo. Con los porteros, yo hablo mucho con los porteros del edificio, entonces ese interactuar con tanta gente, a mí en lo personal me llena mucho. Y hoy Dios me dijo, mira, es que necesitas interactuar con gente positiva, con gente que está en una actitud correcta, ¿sí? Entonces, qué bueno poder uno compartir el amor con personas que también están dispuestas a compartir de su amor contigo. Eso es sanador, eso es espiritual, ¿sí? Cuando uno comparte con una persona que está en una actitud correcta, con una actitud bonita, con una actitud amorosa, hay un movimiento espiritual que a veces nosotros no somos conscientes de él, pero hay un movimiento espiritual, se genera una energía espiritual bonita que llega a ser sanadora, que llega a ser liberadora, que es esperanzadora, ¿sí? Se siente una sensación de esperanza, así esa persona no te esté ofreciendo trabajo ni plata, pero se siente una actitud, una sensación de esperanza, qué bonito. Se conecta uno con el mundo, con las personas, y hay una sensación de amor, de tranquilidad, de esperanza, se va el miedo, se genera muchas cosas. La interacción con personas también es espiritual y también genera la presencia de Dios de muchas maneras. Yo estoy bastante seco. Entonces, hablábamos inicialmente del tema de la autonomía. Entonces, tú tienes que apersonarte de tu vida espiritual y empezar a entenderte. Me acordé de una canción infantil que tiene un contenido espiritual pero profundísimo. Esa canción la recuerda a las personas que son como de mi edad, ¿sí? Tienen 40 o más. Y decía, Antón, Antón tirulero, cada uno entiende su juego. Y el que no lo entienda pagar una prenda. Cada uno entiende su juego. Y el que no lo entienda, pagará una prenda. Si ves el contenido espiritual, tú tienes que entenderte, tienes que entender tu vida, tu dharma, tu karma, porque si no, vas a estar pagando, vas a estar sufriendo. Ese pagar es sufrir, ese pagar es estar confundido, ese pagar es algo doloroso. Entonces tienes que entender tu vida y para poder entender tu vida tienes que ser autónomo. O sea, yo gobierno mi vida desde lo que entiendo que quiero, me responsabilizo de mis decisiones, ¿verdad? Y decido lo que quiero para mi vida y voy entendiendo mi camino, ¿sí? El camino, a ver, ¿está escrito o no está escrito? Esa es la gran pregunta. Hay cosas con las que venimos. Si tú tienes un talento muy grande, por ejemplo, yo he conocido a gente que estudió una carrera y la abandonó por otra cosa, ¿sí? Hay gente que ha estudiado Derecho y lo ha abandonado por la música. Conozco varios, no sé por qué lo de Derecho les da por dejarlo y dedicarse a la música. Conozco varias personas que han tenido esa historia y como músicos son muy buenos. Entonces, es importante que tú entiendas tu vida, que entiendas qué te gusta, que entiendas para qué viniste y que entiendas cómo esas cosas que tú has vivido, las situaciones que has vivido, lo que has estudiado, la gente con la que has compartido, cómo se articulan con lo que tiene que ser tu vida. Y es una actitud. Nosotros transmutamos las experiencias que tenemos en positivas, si tenemos la actitud correcta. La actitud es, todo lo que ha pasado me ayuda para bien. Eso lo dice también el Nuevo Testamento. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por ahí vi un caso muy fuerte. Yo no sé si hubiera podido con eso. Tal vez no, porque yo amo mucho a mis manitos. Un muchacho muy joven, 19, 20 años, que fue atacado por una jauría de perros en Bogotá. Por Dios, uno dice, esto no puede pasar en Bogotá. Una jauría de perros lo atacó y le hizo tanto daño en los brazos que tuvieron que amputárselos. Y es una cosa muy tenaz, muy dolorosa, ¿sí? Yo digo, yo no hubiera podido, porque yo soy pianista y soy pintor. Eso sería para mí una prueba tremenda. Y
uno escucha a ese muchacho hablar y habla con tanta esperanza, con tanta seguridad, con tanto amor, con tanta superación, con tantas ganas de vivir, que uno dice, increíble. O sea, este muchacho de verdad tiene una misión muy grande en esta vida, porque ni siquiera ese hecho le ha afectado su espíritu y su alma. Y la familia, y él digamos que contagió eso a su familia. Uno escucha al papá, a la mamá, bueno, tienen otra actitud un poquito más bajita, pero también están como esperanzados en que pasen cosas positivas y en salir adelante y en que él salga adelante. Entonces uno dice, bueno, ese muchacho tiene claro que quiere vivir, tiene claro que vienen cosas positivas para su vida y está tornando todo eso en algo positivo. Y muy seguramente vamos a saber de él más adelante como alguien importante, un conferencista, un motivador, un psicólogo, no sé, pero la actitud que tiene es extremadamente positiva. Entonces, nosotros que a veces tenemos más cosas, más comodidades, más posibilidades, vivimos llorando y vivimos asustados y vivimos desperdiciando las oportunidades y las posibilidades que tenemos. Entonces, empieza a conocerte y cuando te conozcas, cuando empieces a conocerte, empieza a decidir sobre tu propia vida. No delegues, no le creas a nadie, no le creas a las religiones, no le creas a los políticos. Créete tú tu discurso, arma tu discurso, arma la historia de tu vida, ¿sí? Y vive conforme a eso. Hay que hacer siempre una negociación con la vida, ¿no? Uno está en un contexto, nacimos en un contexto por algo. Las cosas no son casuales. A veces nacimos en contexto para pelear con ese contexto. Yo que he hecho activismo, yo digo, a veces llega uno a pelear, pero hay un momento donde uno dice, bueno, ya le conozco la comba al palo, entonces voy a ser más amable en la vida, porque no nos podemos pasar la vida peleando. Por Dios, no nacimos para eso. Nacimos para construirnos, para iluminarnos, para tratar de iluminar a los demás, para ayudar a los demás. Y a veces la mejor predicación no es una predicación teórica, religiosa o espiritual, sino un favor que uno le hace a una persona. Hay personas que le dicen a uno, es que tú eres bueno. Yo me acerqué a ti porque tú me hiciste tal favor, porque tú eres bueno. Uno escucha, por ejemplo, yo escucho muchas veces palabras bonitas de mis alumnos de piano. Y ellos consideran que yo soy bueno porque yo les enseñé algo que les ha servido en la vida o que ellos querían tener en su vida un conocimiento. Entonces, usted es bueno y le manda a uno mucho amor, mucha energía amorosa, y es importante en la vida recibirla también. Tener gente que te alabe, pero no por lambonería, ¿sí? Ni por sacar provecho de ti, sino porque te agradecen. No hay nada más lindo que una alabanza producto del agradecimiento de alguien. Eso es muy lindo, eso es muy motivante, porque uno siente que sirvió, que valió. No valió en el sentido de que, sino que tiene un valor y que la gente lo está reconociendo, y eso es importante, porque entonces eso estimula que uno continúe en ese camino del dar, del amar, del construir, ¿sí? Entonces, tratemos de conocernos nosotros mismos, nuestras potencialidades, y sacar también un aspecto importante del Dharma. El Dharma es como la misión de vida, es digamos la faceta del servir. ¿Cómo sirvo yo? Y no tiene nada que ver con el exitismo. Ahora, yo me considero un gran profesor de piano básico, ¿sí? Funcional, ¿sí? Entonces soy un buen profesor, me considero un buen profesor. Cuando en la academia donde yo estaba querían mostrar una clase, entonces iban a mi clase, no iban a la clase de otros compañeros, porque yo me esforzaba en hacer una clase bien hecha, ¿sí? Y porque me gustaba y porque tengo el don, ¿sí? De pronto hay alguien que toca mejor el piano, pero no sabe enseñar. Yo sé enseñar. Entonces, cuando uno sabe para qué nació, uno empieza a acumular cosas buenas, como esa que estamos hablando, de que te lo agradecen, de que te lo reconocen. Eso es importante en este plano, porque la vida es difícil. No podemos vivir todo el tiempo luchando con todo y siendo, digamos, unos contradictores de todo lo que existe y de todo lo que hay, sino que necesitamos también ese amor, en palabras, en agradecimiento, en reconocimiento. Eso es importante en la vida, ¿sí? Porque significa también que tú estás haciendo
las cosas buenas. Dice el Nuevo Testamento que te alabe el extraño y no tus propios labios. ¿Sí? Eso, yo soy, bueno, yo acabé de decir que era buen profesor, pero bueno, no lo digo por elogiarme, sino por ilustrar el tema. Entonces, es importante que te reconozcan los demás, ¿sí? Porque significa que estás dando algo. A veces la vida se detiene cuando sentimos que no estamos aportándole nada a la sociedad, que la sociedad no se está lucrando de nosotros, que no estamos aportando nada significativo, ¿sí? Y la vida es mucho más que simplemente trabajar para ganarse el pan. Hace parte de la vida ganarse el pan, pero también es importante sentir que estamos aportando desde algún frente. Hay, por ejemplo, personas tengo varios cocineros, varios chefs alrededor mío, muchos, y son muy buenos. A mí me gusta cocinar y yo digo, qué chévere poder salir un domingo, yo lo hago mucho, a comer en un buen restaurante. No tiene que ser caro. Aquí cerca tengo uno que hace un sushi, un muchacho costeño, paisano, y es delicioso porque es un sushi con sabor costeño. Sí, tiene algo que es diferente al sushi que uno se puede comer en un restaurante de cadena que es 3 veces más caro. El de él tiene un sabor especial porque yo sé que él ama hacer lo que hace. Y no solamente es verlo, sino que uno lo percibe en el sabor, siente aquí hay algo, aquí hay amor, aquí hay un esfuerzo por hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos en la vida poder aportar desde ese hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces estamos cumpliendo con el Dharma y con el Karma, ¿sí? El Karma generalmente se refiere más a valores profundos, ¿no? Aprender a amar, aprender a tolerar, ser dadivoso, desapegarse, ¿sí? A ese tipo de cosas, pero el Dharma es como más específico, ¿sí? El Dharma es, nací para ser zapatero, nací para ser músico, nací para ser profesor, ¿sí? Y en ese oficio, en esa actividad que tú desarrollas, dar lo mejor de ti, no buscando el exitismo, ¿sí? El exitismo de la competencia con los demás, ¿sí? Sino el hacer lo mejor que tú puedas. Entonces, yo creo que la reflexión de hoy tiene un poco que ver con eso, bajando, digamos, los principios espirituales a este plano material, porque estamos aquí, estamos en 3D, podemos ser muy espirituales. Y les vuelvo a repetir, no voy a renunciar a ser un pastor costeño para verme más espiritual y a ponerme sotana y nada de esa vaina porque ya peleé con la religión, sino porque si nací en esas condiciones fue por algo. Igual tú, si tú naciste en unas condiciones, en un contexto con unos padres, por algo es. Tienes que buscarle el clic a la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué nací así? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo transmuto todo esto que a veces pienso que es negativo en algo positivo para mi vida? ¿Cómo cumplo mi dharma? ¿Cómo cumplo mi karma? ¿Sí? Para poder ser feliz. Porque la idea es que en ese camino difícil que es la vida, porque la vida es difícil, yo pueda ser feliz, ¿sí? Encontrar esas claves. Entonces, vamos a orar. Oremos un momento. Pidámosle a Dios que esté con nosotros y que nos ilumine, que cada día nosotros podamos sacar ese espíritu que está dentro de cada uno de nosotros y que esa parte mental, esa parte emocional a veces un poco afectada empiece a sanarse, a diluirse, a convertirse en algo mucho más amoroso, más espiritual, a través del permitir nosotros que el Espíritu gobierne nuestra vida. Es el Espíritu, no es la iglesia, no es el pastor, no es ni siquiera la Biblia, ¿sí? Sino es el Espíritu de Dios dentro de ti, porque Dios no cabe en la Biblia, ¿sí? A Dios lo quieren encerrar en libros, en templos. Dios no cabe en templos, Dios no cabe en Biblias. Dios es Espíritu y está en todas partes, ¿sí? La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, nos muestra una parte de Dios, pero Él no está encerrado ahí, es más que eso. Entonces, pidámosle a Dios que dentro de nosotros empiece la acción transformadora, amorosa, y que podamos tener esa paz que solamente da el Espíritu. Dios, te damos gracias por esta noche, por este día maravilloso, por todas las cosas que hemos vivido. Y hoy nos reconciliamos con nuestra misión de vida,
con nuestras circunstancias, porque desde donde nosotros estemos podemos brillar, podemos salir adelante, podemos liberarnos, podemos encontrar la paz y el amor. Damos gracias a Dios por su amor que es infinito, porque Él es el amor. Permite que nosotros podamos entender esa dimensión del amor, que no le pongamos límite al amor, que nuestro machismo no nos impida amar a otras personas y manifestarle a otros hombres, a nuestros padres, a nuestros amigos, lo que es el amor. Permítenos entender que el otro es una parte de mí, porque Él tiene también el Espíritu Divino dentro de sí. Que nosotros podamos ser unos motivadores de la espiritualidad. Que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos. Que nuestra conciencia, nuestra mente se conecte profundamente con la mente divina. Y que cada día seamos más Cristo en mi cuerpo, en el cuerpo tuyo, en el cuerpo de cada persona. Que seamos como unas encarnaciones de Jesús en este plano. Y que podamos vivir lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se convirtió en Cristo. Cristo en el cuerpo de Pablo. Porque lo que hay en la esencia de nosotros es la esencia crística. El Espíritu de Cristo permite que ese Espíritu crezca, que se manifieste. Le damos permiso al Espíritu Santo de actuar en nosotros, de mostrarnos su poder, su amor, la alegría que genera el Espíritu moviéndose dentro de nosotros. Visualicemos un punto de luz en nuestro corazón, en el centro de nuestro pecho, un punto de luz que es el Espíritu Divino, que en este momento se manifiesta y que irradia nuestra mente. Ese punto de luz se traslada a nuestra cabeza, a nuestra mente, y nos ilumina. Nuestros pensamientos, nuestras emociones se iluminan. Y se ilumina nuestro cuerpo físico completamente. Este cuerpo físico en el cual nosotros estamos en este momento se ilumina. Damos gracias a Dios. Le permitimos sanar nuestro cuerpo físico. Soltamos todas aquellas cosas que nos enferman, los apegos, los dolores, los rencores. Permitimos que el amor de Dios nos llene completamente. Visualicemos la luz blanca llenando todo nuestro cuerpo por dentro. Somos iluminados por dentro. Y esa luz sana, esa luz libera. Recibe en este momento iluminación, sanación, liberación, fortaleza, rejuvenecimiento en tu cuerpo físico. Damos gracias a Dios. Le permitimos al Espíritu Santo actuar en nosotros. Soltamos el rencor. Soltamos las ganas de venganza. Pedimos a Dios que Él sea nuestro protector, al Espíritu Divino. Somos impermeables a la energía negativa, a la brujería, a los malos deseos, a la rabia de otros,
a la mala energía que otros nos puedan enviar. Somos impermeables a eso. No entra, no penetra, no nos llega, no llega a nuestra casa. Se devuelve. Pon tus pies sobre el piso. Y ahora entrega la mala vibra. Cualquier cosa que haya en ti, mala energía a través de tus pies, entrégalos a la Madre Tierra, porque todo lo que es energía pertenece a la Madre Tierra. Y esa mala energía va a ser transmutada en otra cosa, en energía natural. Entrégale a la Madre Tierra toda mala energía, todo dolor, toda angustia, toda rabia, todo lo que hayan echado sobre ti. En este momento lo redirigimos desde nuestra cabeza, pasando por todo nuestro ser, nuestro torso, nuestros brazos, nuestras piernas, sale por nuestros pies y la Madre Tierra lo recibe, esa energía negativa, esa energía densa, para transmutarla en otra cosa. La energía no puede ser destruida. La energía siempre es transformada y la entregamos y declaramos que somos limpios en este momento, que nuestro espíritu y nuestra alma son limpios en este momento. Nos llenamos de paz, de amor, y articulamos todos nuestros deseos, nuestra mente con nuestro dharma y nuestro karma, nuestra misión de vida con nuestras tareas de vida. Reconocemos también a los otros y queremos irradiar poder, queremos irradiar amor. Irradiamos hacia los demás mucho amor, mucha luz, que podamos ser instrumentos de Dios en la vida de otros, de otras personas que necesitan una guía. Y también recibimos esa guía de parte de otras personas. Pedimos la humildad para reconocer nuestros errores y poder soltar las cosas negativas que nos destruyen, que nos limitan. Recibe paz. Recibe la paz divina. Damos gracias a Dios por nuestros familiares, por nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestra parentela. Damos gracias por los amigos, que son nuestra familia elegida. Les deseamos lo mejor a todos ellos. Les deseamos también que se iluminen, que entre todos construyamos un mundo mejor, un país mejor. Le damos gracias a la divinidad por lo que hemos vivido y pedimos la sabiduría para poder transmutar todas las experiencias negativas en experiencias constructivas. No queremos olvidar, porque el que olvida repite. Queremos mirar el pasado de manera amorosa, sin que nos duela.
y poder sacar las conclusiones correctas de lo que hemos vivido. Porque amamos a Dios y a los que aman a Dios, todas las vivencias les ayudan para bien. Bendecimos nuestro pasado, todas nuestras experiencias, agradecemos por las positivas y sacamos provecho de ellas. Bendecimos las experiencias negativas y difíciles y aprendemos de ellas. Bendecimos nuestra vida, bendecimos nuestro presente y bendecimos nuestro futuro también. Nos disponemos también a amar, a compartir, a interactuar con otras personas de manera amorosa. Renunciamos a la manipulación, renunciamos a la falta de respeto a la vida de los demás. Renunciamos al querer indicarles a los otros cómo tienen que vivir. Amorosamente daremos consejos cuando nos corresponda y callaremos cuando no nos corresponda decir nada, respetando el camino del otro. Gracias, Dios. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sentí algo muy bonito durante la oración. Espero que ustedes también lo hayan sentido y reciban. Yo les envío mucha paz, una energía en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en su espíritu, que los acerque a la divinidad, que tengan una experiencia muy personal con Dios en su dimensión espiritual. Que tengan una feliz noche. Bendiciones.